Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, mi querido Virgo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada lectura es un correo. A través de ese correo se pueden poner en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo, ¿vale? Siento un Aries muy fuerte para vosotros. Empezamos, cariño. Empezamos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Siento, Virgo, que me dice Richard, estoy decidido y decidida a hacer un cambio. O posiblemente me dice Richard, quiero que las cosas se aceleren ya. Muy bien, corazón. Te noto, Virgo, con mucha energía, pero con mucha energía especialmente de pasar página, posiblemente de cambiarte de casa, cambiarte de carro, cambiarte de trabajo, irte lo que es otro país, pero te noto así, cariño, es como que me dices, ya me cansé de la rutina, ya me cansé de lo mismo. Te noto decidido y decidida, mi querido Virgo, ¿vale? Siento un Libra ahora, me está llegando pero muchos signos, cariño, muchos signos. Vamos a ver qué me dice el oráculo Virgo, que Dios universo me ayude. Si te menciono signos sin querer, nos están diciendo que la energía de esa persona está aquí, ¿vale? Porque a veces estoy haciendo la lectura y digo, en vez de Virgo voy a decir Aries. Entonces, tú solamente toma lo que es tuyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver qué me dicen. Dice, los ciclos. El número 25 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Siento, cariño, que estás en el momento adecuado, en la hora adecuada, en el lugar adecuado, corazón, para tu evolución. Algo vas a hacer, Virgo. Algo vas a hacer, porque me están diciendo ciclos, se cierran ciclos, se abren nuevas oportunidades, vas a tener lo que es una conversación, vas a concretar algo, etcétera, etcétera. Pero algo viene para tu vida, mi querido Virgo, o simplemente vas a cerrar capítulos de tu vida en cualquier aspecto. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser comunicación, puede ser proyecto, etcétera, etcétera. ¿Vale, cariño? Muy bien. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Sobre todo también, mi querido Virgo, siento como que a lo mejor de repente ha despertado lo que es un don en ti. ¿Quién te dice a ti esto, cariño? A lo mejor me dice Richard, últimamente estoy muy espiritual, últimamente me encanta la naturaleza, últimamente me estoy fijando por las energías, o de repente lo que es, yo que sé, cariño, tratamientos naturales, como que quieres aprovechar todo lo que el universo, lo que papá Dios, lo que el mundo te está entregando. Eso se llama simplicidad de la vida, corazón. Y siento que vas a llegar lejos, lejos, Virgo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del colgado. Hay un despertar. Pero ¿sabes qué pasa, Virgo? Que a veces lo desconocido da miedo. Puede ser que me digas, Richard, tengo ese como ese bichito, tengo esa corazonada. Vamos a poner como ejemplo, quiero ser tarotista, quiero ser vidente, quiero ser chamán, quiero de repente conocer las energías, quiero hacer lo que es, yo que sé, yoga. Vamos a poner como ejemplo, mi querido Virgo. Pero a tu entorno posiblemente esto le da miedo, le molesta, cariño. ¿Cómo vas a hacer esto? Mejor dedícate en algo serio. ¿Cómo puede ser que vas a estar metido en lo que es en las energías? ¿No ves que a lo mejor de repente esto puede ser negativo? Etcétera, etcétera. Como que te ponen miles de excusas, cariño. Y esto, Virgo, no solo tiene que ser lo que es en la parte de las energías. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy estudiando para médico, pero siento que dentro de mí
hay un niño rockero, hay una niña rockera, cariño, o quieres de repente música, danza, pero sin embargo tu entorno te dice, ¿cómo puede ser que vas a dejar lo que es el estudio de medicina, la danza, la música te va a volver pobre, etcétera, etcétera? Vale. Yo sé, mi querido Virgo, que todo estudio es bueno, es bueno. Si tú pudieras hacer las dos cosas a la vez, sería perfecto. Consejo. Vamos a suponer que tú, Virgo, estás estudiando para medicina, pero te encanta tocar la guitarra. Te recomendaría, mi querido Virgo, que termines el curso de medicina y una vez que has terminado lo que es el curso de medicina, pruebes con lo de guitarra, cariño. O llevar las dos cosas, aunque es muy difícil, pero no imposible. Llevar las dos cosas, cariño. Entonces, no pierdes soga ni cabra, mi querido Virgo, porque también yo me pongo lo que es en el lugar de tu familia. Vamos a pensar que tu familia te está pagando los estudios. Y entonces, ¿cómo se va a sentir tu familia, cariño? Quiere lo mejor para ti, pero también no puedo ponerme lo que es una venda en los ojos diciendo que tú no luches por tus sueños, por lo que realmente te hace feliz, mi querido Virgo. Siento ese Libra muy fuerte. Entonces, corazón, si pudiera llevar las dos cosas a la vez, sería perfecto, ¿vale? Porque tú tienes algo te está diciendo lo que es en tu corazón, en tu interior, algo te está diciendo avanza, ahí está tu regalo, ahí está tu suerte, algo te lo dice, Virgo, algo te lo dice, cariño, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros también, posiblemente puede ser que tengas algún tipo de problema o de discusión, quizás de repente por tus ideales, por tu forma de cómo tú llevas tu vida, por tus pensamientos. A veces, mi querido Virgo, y como tú estás lo que es en una evolución, vamos a suponer que no te gusta algo de Pepe Lucho o de la Lupe o de tu entorno y tú lo dices porque tú quieres las cosas claras, las cosas claras. Y ellos, mi querido Virgo, dicen, ¿cómo puede ser que Virgo sea tan bocón? ¿Cómo puede ser que Virgo sea tan impertinente? ¿Cómo puede ser que Virgo me venga a decir que esto está malo? Cariño, a veces la gente no se toma las cosas bien, mi querido Virgo. Entonces, te recomiendo que trates de ser un poco neutral. Te recomiendo que seas un poco diplomático. No digo que tú no tengas razón. Tú tienes razón, mi querido Virgo, pero ellos en estos momentos no lo entienden así. No lo entienden así, cariño. Entonces, te recomiendo que seas un poco diplomático. Diplomático, ¿vale? ¿Para qué? Para que lleve lo que es la fiesta en paz. En paz, mi querido Virgo. Muy bien. Aparte de Libra, te voy a sacar más signos. Me sale Virgo, me sale lo que es Aries, me sale otra vez Virgo. Cierras con el emperador que es Tauro. Uno más, Leo. Muy bien. Te enseño las cartitas, cariño. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que muchos de vosotros van a tener una entrevista o una conversación. Esa entrevista o esa conversación, mi querido Virgo, te van a dar lo que es una respuesta. Y esa respuesta va a ser positiva. Tómalo de una forma general, porque a lo mejor de repente esa entrevista, esa conversación, está relacionado con el trabajo o está relacionado quizás de repente con la persona de tu interés. Entonces, te van a dar la respuesta, es lo que yo estoy sintiendo, pero tú te vas a sentar con alguien, tú vas a conversar con alguien, la respuesta que tú estás buscando es positivo, Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver, cariño, iniciales, aparte de los signos, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. La letra G, la letra J, la letra M o W, la letra K, uno más, la letra D, ya está, cariño, ya está. Vamos a ver cómo están tus energías para muchos de vosotros. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Virgo, que Dios Universo me ayude. Dice, ¿tienes ganas de escribir a alguien? O posiblemente hay una persona que te va a decir algo, pero es a través de un mensaje, a través de una carta, pero te llega un mensaje o una noticia, cariño. Y para muchos de vosotros, mi querido Virgo, va a ser a lo clásico, a puño y letra, ¿vale? A lo mejor te escriben lo que es una carta y si no te va a llegar lo que es un correo, un fax, algo muy importante para ti. O tú lo vas a hacer, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a canalizar, mi querido Virgo, vamos a canalizar, que Dios Universo me ayude.
Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Empezamos, corazón, Virgo, lectura bonus. Estás un poco nerviosa ahora. Es como que me dice Richard, espero que me des esa respuesta que estoy buscando. Muy bien, tomaste el ritmo. Más energía, cariño, más energía para ti. Me encanta, pero al principio estás como un poco nervioso, nerviosa. Vamos a suponer, Virgo, que has tenido una discusión, un lío, y te sientes mal por esta situación. Siento, mi querido Virgo, que las cosas van a salir lo que es a tu favor. Pero es cierto que a lo mejor has tenido lo que es una conversación con alguien y posiblemente esta persona lo que te ha dicho, cariño, te ha llegado a lo que es al alma o no estás de acuerdo con lo que tú has conversado con él o con ella. Vamos a canalizar, ¿vale, Virgo? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. En primer lugar, mi querido Virgo, siento la energía de tus padres que están en esta lectura, porque me ha dicho papá y mamá, ¿vale? Papá y mamá están aquí, te están cuidando, cariño. Muchos de vosotros, Virgo, como que no te llevas muy bien con alguien. Tómalo de una forma general. Puede ser hijos, puede ser de repente familia, hermanos, primos, sobrinos, una persona en concreto, pero no te llevas bien con alguien. O quizás de repente, cariño, puede ser que ellos te juzgan también, te juzgan, ¿vale? Pero siento que la energía de mamá y papá está aquí, es como que busca lo que es una reconciliación, no quiere que sus hijos o no quiere de repente que con la familia tú estés pasando por esta situación. Dime, Virgo, ¿qué representa? Veo la imagen de una persona menor, pero que está con una ropita como si fuera de un bautismo o una ceremonia. Es color, puede ser color rosa, color blanco o algo plateado, pero es claro, ¿vale? Dime qué significa esto. O puede ser una imagen tuya, que a lo mejor tú me dices, Richard, justo estoy viendo lo que es la lectura y tengo esa foto de ese recuerdo en un cuadrito. O puede ser tus hijos también, o tus nietos, pero está vestido con un traje blanco, plateado o rosa, una niña. Es una niña, pero recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, ¿vale? No clasifica género, cariño. El otro mensaje también, mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis, ¿vale? Muy fuerte, estoy viendo lo que es un Piscis muy fuerte. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo. Alguien te juzga siempre, Virgo. Alguien siempre te está criticando, alguien siempre de repente como que te quiere hacer sentir mal, corazón. O esta persona no está conforme con el ritmo de vida que tú llevas, o posiblemente, corazón, esta persona te tiene celos o te tiene envidia. Estoy viendo la imagen de un perro, Virgo. Siento ese libra muy fuerte, a lo mejor te lo estoy mencionando sin querer varias veces. La imagen de un perro, Virgo. O te mordió un perro, o recuerdas de repente lo que es tu mascota, o tú sueñas con perros. Mira, Virgo. Cuando tú sueñes con perros, si estos perros no te atacan, pues no pasa nada, ¿vale? Puede ser un ser de luz, pueden ser de repente tu buena energía, pero si un perro o cualquier animal te ataca, mi querido Virgo, significa problemas, significa enfermedades, significa también daños. Daños, ¿vale, Virgo? Entonces, tienes que saber diferenciar. O puede ser que tú me digas, Richard, yo estoy soñando últimamente con muchos animales y estos animales me atacan. Si estos animales te atacan, mi querido Virgo, siento que te viene, puede ser enfermedad o existe una persona que quiere hacerte algún tipo de daño. Daño, Virgo. Yo te recomiendo, Virgo, cada vez que tú tengas ese tipo de acontecimiento, este tipo de sueño, siempre tú tienes que decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, cariño. De esta manera lo alejas, ¿vale? Porque siento como que estás un poco perturbado, perturbada por lo que está pasando. Te siento como que me dice Richard, estoy un poco nervioso o nerviosa con lo que está pasando, mi querido Virgo, ¿vale? Algo no marcha bien. Algo de repente te quieren decir lo que es en tus sueños también.
o tienes muchas pesadillas, o estás soñando con animales que te atacan, o posiblemente, cariño, estás con una energía que te hace daño. No vaya a ser que a lo mejor me dice, Richard, no son animales, siento que una persona me toca, siento que una persona posiblemente se mete lo que es en mis sueños. Te recomiendo, mi querido Virgo, lleva contigo lo que es una sortija de acero, puedes dormir con esa sortija de acero para que puedas espantar esa mala energía, o duerme con la Biblia. Duerme con la Biblia, porque siento que alguien atormenta tus sueños, Virgo. Alguien está atormentando tu energía, corazón. Tienes que cuidarte. Cuídate, ¿vale? Vamos a continuar. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Me dices, desde que tuve esa pelea, desde que tuve esa discusión, como que tu mundo ha empezado como a caer. Puede ser que me diga, Richard, no me funciona lo que es el trabajo, no me funciona el proyecto, mi familia se aleja, mi entorno se aleja, etcétera, etcétera. Vale, Virgo, esto es un efecto dominó. Dominó, mira. Cuando tú, mi querido Virgo, y también está comprobado científicamente, no me acuerdo la palabra que utilizan los científicos, cuando tú estás con una energía muy negativa, supongamos que tú discutes con un amigo, con tu pareja, con tu hermano, con tu hermana, con cualquiera, y tú te quedas con ese bilis, con esa cólera, corazón, y tú te vas a dar cuenta, mi querido Virgo, que al día siguiente, a lo mejor de repente tu pareja te deja, al día siguiente pasas algún tipo de problema, lo que es en el trabajo o en el transcurso de los días de la semana. Es como que me dice Richard, todo me llegó de golpe, discutí con la familia, me dejó la pareja, perdí lo que es el trabajo, me enfermé, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, Virgo. Esa energía, cariño, es un efecto dominó. Lo que a ti te afecte en el amor, en el trabajo, en tu vida, te va a afectar lo que es en tu historia, Virgo. Entonces, es muy importante, que ya parezco disco rayado porque siempre lo repito, es muy importante que cuando tú tengas una discusión, cuando tú has pasado lo que es un mal momento, corazón, o una pérdida, hacerte una pequeña limpieza. Eso se llama limpiar tu templo, tu energía, poner en orden lo que es tus chakras, cariño. Tienes que empezar a hacer lo que es una limpieza, mi querido Virgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, corazón, estás cargando contigo, estás llevando lo que es una cruz para el resto de tu vida. Por eso que las cosas te salen mal, corazón, te salen mal. Tienes que hacerte una limpia. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no, Richard, no he tenido ningún tipo de discusión, pero eso sí, me mudé de casa o me fui del país y estoy viviendo en una casa de alquiler. O te compraste una casa de repente, cariño, en la cual vivían otras personas. O el terreno, Virgo. El terreno también puede ser que sea un camposanto o en ese lugar de repente pasó algo, un entierro, un evento, da igual. Siempre tienes que hacer una limpia, mi querido Virgo. Una limpia, corazón, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que también existe lo que es una energía que siempre te acompaña. Esa energía, a pesar que a lo mejor tú tienes tus prontos, tienes de repente tu carácter, siempre está contigo en las buenas y en las malas. Puede ser hijos, puede ser pareja, puede ser un familiar, etcétera, etcétera. Yo siento, Virgo, que es tu alma gemela. Recuerda que las almas gemelas, no todo tiene que ser pareja. Puede ser madre, puede ser hermano, puede ser amigos. Las almas gemelas, mi querido Virgo, aparecen para ayudarte, para poder sacarte adelante de esta mala situación, Virgo. Entonces, muchos de vosotros tienes a tu alma gemela que te acompaña, a tu alma gemela que te guía, te está guiando, corazón, ¿vale? Siento, Virgo, que me dicen, hay algo en tu suelo, en tu piso, Virgo. Hay algo en tu piso, en cualquier parte de tu casa, ¿vale? Hay algo. O estás teniendo una filtración, que puede ser, o tú me dices, Richard, no sé qué ha pasado, que el parqué, la mayólica de casa, el suelo de casa se ha levantado. Hay algo, cariño, ¿vale? Pueden ser energías, puede ser que ha habido lo que es un entierro, o hay algo que a lo mejor está dañando lo que es tu piso, el piso de casa, cariño. En el piso de tu casa hay algo, Virgo.
Hay algo, lo estoy sintiendo yo. Lo estoy sintiendo. O simplemente si tú me dices, Richard, yo también siento que hay algo en el piso. Echa agua bendita. O si tiene lo que es ruda, deja lo que es la ruda remojando, cariño, unos días. Vas a ver que el olor es muy fuerte, corazón. Pero la ruda te quita todo mal. Todo mal te quita la ruda, mi querido Virgo. Mira, si tú tienes ruda en casa, aquí en Barcelona no encuentro, ¿vale? Tiene que ser ruda fresca. Ruda, o búscalo lo que es en internet, cómo lo llaman lo que es en tu país, la ruda. Ruda, esa ruda tú lo dejas remojando como si fueran flores. Ponlo lo que es en una jarra, ponlo lo que es en un vaso, las hojas de ruda. Ya huele, ya por sí huele mucho, huele muy fuerte, pero con el agua es peor, cariño. Es una bomba de tiempo, te soy sincero. Pero esa agua de ruda, corazón, esa agua de ruda limpia todo mal, que está relacionado con las energías, cariño. O simplemente también tú, si vives de lo que es en un bajo, si tú tienes de repente lo que es un patio, un jardín, esa agua de esa ruda, échalo en ese patio. ¿Para qué? Para que la mala energía que a lo mejor de repente te han echado en casa, cariño, se vaya. El olor es fuerte, ¿vale? El olor es muy fuerte. Déjalo remojando no, déjalo como un florero. No es necesario que lo metas todo en un jarrón con agua, no, simplemente el tallo o la raíz. El tallo, cariño. El tallo bota un olor, corazón, pero es fuerte. Eso te va a liberar, te va a liberar de la brujería, te va a liberar de los hechizos, te van a liberar de las cochinadas que a lo mejor de repente han echado lo que es en tu casa, te van a liberar de los espíritus, de los muertos. La ruda, Virgo, hazlo con la ruda. La ruda en Perú hay, ¿vale? Abunda la ruda, pero aquí en España no he encontrado, no he encontrado. Y si alguno de vosotros, seguro que en la Ciudad de México me están viendo, Latinoamérica también, o hay personas latinas que están viendo, no sé si tú has escuchado la famosa yerba susto. Yo me acuerdo que mi abuela se iba al campo porque esa es una hierba que crece, cariño, donde sea, ¿vale? En Latinoamérica crece. Aquí en Europa no sé por el clima, quizás no lo sé. Hierba susto. Esa hierba, cariño, si tú de repente tienes lo que es un mal de ojo, si tú de repente has pasado por un mal sitio y te está secando, cuando uno tiene un mal de ojo muy fuerte, cuando uno ha pasado por un mal sitio, cuando yo digo mal sitio, puede ser cementerio, puede ser de repente, yo que sé, un lugar arqueológico, puede ser un lugar donde a lo mejor de repente siempre botan cuando hacen lo que es una limpieza, tú lo pisas, cariño, y te empiezas a chupar. Te secas, Virgo, te secas como una momia, corazón. Te va secando. Esa es energía mala. Esto lo llaman, lo dicen el antimonio. Antimonio lo dicen, ¿vale? Entonces, esa energía, Virgo, te seca. Dime en los comentarios, Richard, ahora que lo dices, hace poco yo estaba caminando por la calle o en casa, se cruzó un animal y tú te asustaste, diste lo que es un grito muy fuerte que apareció tu familia, tu vecina, quien sea. Pero da la casualidad, Richard, que cuando yo tuve este susto, Richard, perdí lo que es el apetito, empecé a perder peso, también ahora como, pero he perdido peso, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa que me estoy chupando, inclusive estoy cambiando el color. Eso es el antimonio, Virgo. Si puedes conseguir palo santo, una persona que conoce, coge lo que es una rama del palo santo y te va tirando lo que es golpecitos en el cuerpo, cariño, con oraciones, corazón, te van tirando lo que es el palo santo y ese palo santo, cariño, si está seco, porque lo dejan secar algunos, cariño, lo quemas. Lo quemas. Entonces, todo ese humo, corazón, que lo quemas dentro de casa, también lo va a limpiar tu casa. Y te va a estar liberando del antimonio. Se llama antimonio, ¿vale? Mi abuela lo decía siempre. Ten cuidado con el mal sitio. Ten cuidado con los sustos te chupan. Si tú me dices, Richard, no tengo palo santo, ¿vale? Porque yo tampoco aquí en España lo consigo. El alumbre, cariño. El alumbre, la piedra de alumbre, algunos lo utilizan como desodorante. La piedra de alumbre, corazón. La piedra de alumbre, mi querido Virgo,
te va a liberar de ese mal de ojo, de ese mal de susto, de ese antimonio, cariño. Te lo va a quitar. Esto pasa mucho también en los niños, también pasa mucho. Y también lo que es en la persona adulta. Tiene que ser una persona que sepa que te lo haga con mucha fe o que tenga fe, cariño. Uno mismo no puede hacérselo, ¿vale? ¿Por qué? Porque te lo tiene que pasar por todo el cuerpo, tiene que hacer lo que es una oración, tiene que reprender a esa mala energía, Virgo. Entonces, si no consigues hierba susto, si no consigues, pues es la lumbre, ¿vale? Se llama hierba susto, corazón. Vamos a continuar, Virgo, voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Dime, mi querido Virgo, ¿qué significa para ti una pequeña esclavita, creo que se llama, ¿no? Porque me dice una clavita, que es como un crucifijo, como un collar. Una esclava, esclavita me ha dicho. A mí me ha dicho esclavita, ¿vale? Dime qué representa para ti. O se te ha perdido, o tú de repente lo has regalado a alguien, o a lo mejor de repente alguien te ha hecho ese detalle, etcétera, etcétera. Una esclavita, o se te perdió también. Puede ser el caso. Vamos a ver, Virgo, ¿qué más me quieren decir? Veo, mi querido Virgo, que hay una ave que siempre te acompaña, siempre como que está siguiendo tus pasos. Posiblemente tú me dices, Richard, escucho siempre ese sonido, o da la casualidad que cada vez que tú vas a entrar a lo que es a casa, volteas la mirada o levantas la mirada y vas a ver que hay una ave de cualquier especie. Siento que es un ser de luz que siempre te acompaña, mi querido Virgo, ¿vale? Siempre. Mi querido Virgo, dime, ¿tú has tenido una discusión con alguien? Una discusión quizás de repente puede ser que haya sido como una tontería o una discusión muy fuerte. Desde que tú has tenido esa discusión, ese hombre o esa mujer te mira, no te mira bien, te mira como un poco enojado o enojada, te mira de costado, nunca te da la cara directamente. Pero siento, mi querido Virgo, que este chico, esta chica o este señor, esta señora, es como si tuviera algún tipo de rencor hacia ti. A lo mejor tú me dices, Richard, ha sido una discusión tonta. Yo le he pedido disculpa, nos hemos disculpado, pero muchas veces cuando coincidimos como que me mira, como que yo le debo algo, como que mi intuición me dice que me está amenazando o me va a hacer algo. Con una persona que tú has tenido lo que es una discusión. Muchos de vosotros, Virgo, coincides con él o con ella, coincides constantemente y tú te das cuenta en su mirada, Virgo. Tú te das cuenta que este chico o esta chica, como que esa herida, esa discusión o ese malentendido lo lleva dentro, Virgo. Lo lleva dentro. Es como que no te ha perdonado, cariño. No te ha perdonado. Me dice Rebeca o Elena. No sé qué tiene que ver algo con tu ropa. Ellos lo ensuciaron, me dice. Ellos lo ensuciaron. Sino que revise su armario. Algo has perdido tú. Algo has perdido tú. O quién te dice, Virgo, que tú abres tu armario y vas a encontrar una ropa que a lo mejor tiene como hongos, un poco mogo, como mogo. Ahí está la energía, Virgo. Si te gusta la ropa, pues lo tendrás que recuperar, lo lavas con lejía, lo limpias. Me dice que lo tires. Si te gusta, yo te recomiendo que lo limpies con agua bendita o algo, ¿no? Pero me dice que lo tires. Me dice, dentro de tu armario o donde tú pones tu ropita, cariño, vas a encontrar una prenda que tiene una mancha o puede ser como mogo, color verde, como se forma, ¿tú has visto el mogo de la comida? Que se forma como si fuera algodón por encima. Entonces, a mí me dice que lo tires. Pero si tú me dices, Richard, no, es una prenda que cuesta mucho, pues échalo agua bendita, llévalo a lo que es a la tintorería, lo limpias bien, ¿vale? Porque hay algo ahí, Virgo. Hay algo ahí, corazón, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Justo te he dicho esto, Virgo, y he visto la imagen de unos pies.
o tienes problemas de articulación, o tienes de repente puede ser problemas lo que es en la pierna, se te carga mucho, tienes varis, tienes algo, cariño, en las piernas, en los pies, tienes algo, ¿vale? Pero justo cuando te he dicho esto me ha entrado como un mareo, me he desvanecido un poco, cariño, me tengo que apoyar mucho lo que es en la mesa. Tienes un problema ahí. Las energías, mi querido Virgo, recomienda que te vayas a hacer una prueba. Exige, si es por la seguridad social, exige. Y si no, te vas a algo privado, cariño. Si tienes molestias, si no te pasa nada, pues este mensaje no es para ti. Pero tienes que hacerlo, ¿vale? Para aquellos que tienen molestia, tienes que hacerlo, mi querido Virgo, me lo están diciendo, sí. No vaya a ser que esté relacionado, corazón, con esa prenda que se te ha perdido o con esa prenda que las energías me dicen que hay algo ahí. Hay algo ahí. Vamos a ver qué me dicen las cartas, cariño. Qué lectura, sinceramente, me ha mareado. Me ha mareado. Vamos a ver, Virgo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Vamos a ver. Alguien te sigue los pasos, Virgo. Alguien te espía. A lo mejor de repente me dice Richard, justo yo estaba caminando por una calle, da la casualidad que yo volteé y me pareció ver, y muchos de vosotros de repente me dice Richard, yo lo vi, estoy seguro que fueron ellos, esta persona con la cual yo no estoy vibrando bien, tengo algún tipo de problema, de discusión. Alguien te espía, Virgo. Alguien te está espiando, alguien te está vigilando. Ten mucho cuidado, ¿vale, Virgo? Ten mucho cuidado, porque sus intenciones no son buenas. Fíjate en esta carta. Fíjate, hay una mujer como que está un poco desquiciada, obsesionado, está un poco loca, y está con un arma punzante, cariño. Es como que esta persona le da igual hacerse daño, le da igual hacerte daño, etcétera, etcétera. Tranquilamente esta persona puede ser que sus ojos sean de color marrón o color miel, cariño, ¿vale? No es verde, quizás puede ser un poco avellanado, que son como color miel, pero tienen puntitos como verde o en el sol se vuelve más claro. Pero veo que está un poco desquiciada. Es como que te dice que tú eres culpable de que a lo mejor su vida esté como esté, o puede ser que esta persona, inclusive mi querido Virgo, está confundiendo la energía de Dios, porque si tú te das cuenta, este personaje está en un templo, está lo que es en una iglesia también, en un templo iglesia. ¿Lo miras, Virgo? Fíjate muy bien, en un templo iglesia está, pero yo siento que es una persona que está confundiendo las energías. Es como que a lo mejor te dice, en nombre de Dios te tengo que castigar, cuando no es así, Virgo. Está un poco desquiciado, está un poco loco, está un poco loca, ¿vale? Ten cuidado porque te está espiando, te está vigilando. Vamos a continuar. La carta del loco me lo confirmó, cariño, o la carta de la loca, ¿ves? No está bien, no está bien. Está viendo cosas donde no hay. Donde no hay, está viendo cosas, Virgo. A lo mejor te dice, yo te he visto conversando con Pepito, con la Lupe, yo estoy seguro que por ti mis padres no me quieren, yo estoy seguro que tú me has robado dinero. Está viendo cosas donde no hay, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del diablo. Uy, no, esta energía es mala, cariño. Esta energía es mala. La carta del 8 de pentáculos. Está pensando cómo hacerte daño, Virgo. Está pensando, mira, cómo hacerte daño, corazón. No es bueno, no es buena. Puede ser hombre, puede ser mujer, da igual. Esta persona, cariño, es como que quiere hacer justicia con sus propias manos. No es bueno, no es buena. No. Si tú me dices, Richard, ahora que tú me lo dices, Richard, se me han despertado las alarmas. Me está vigilando. Yo lo he visto. Siento que muchos de vosotros lo han visto, Virgo. Denuncia. Denuncia. Si esta persona te está espiando, si esta persona te está vigilando, denuncia. Sus intenciones no son buenas. No son buenas, cariño. Ya ha cantado un ave, pero fuerte. Ha cantado un ave fuerte, cariño. A lo mejor de repente es esa ave que tú paras viendo cuando llegas a casa, que te quiere enviar lo que es una señal. Recuerda que las señales también aparecen lo que es en la naturaleza, cariño.
Ha cantado fuerte un ave. No sé si el micro lo capte, porque yo tengo un micro inalámbrico, pero alguien te espía, Virgo. Alguien te espía. Vamos a continuar. A ver. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Ves? Ay, por Dios, Virgo. No, es que toda la energía que sale es malo. Es malo, Virgo. Es malo. Este chico o esta chica perdió la razón. No quiere entender. Está utilizando magia. Está utilizando brujería, corazón. No es bueno. Mira, si tú te das cuenta, mira este personaje. ¿Se ve? Vale. Es una persona rubia. Tiene lo que es en la mano derecha una calavera. En la mano izquierda tiene lo que es un basto, pero tiene la cabeza de una serpiente. Y aquí sale lo que es la carta del diablo. Se siente seguro, segura. Y veo que es una persona que utiliza magia, mira. Porque aquí hay como una Biblia, corazón. Pero es un libro negativo, ¿vale? No es la Biblia, parece la Biblia, pero no es. Y tenemos aquí lo que es la carta del loco y la carta de esta persona que está desquiciado, desquiciada. Mi querido Virgo, ¿con quién te has topado, corazón? ¿Con quién te has topado, mi querido Virgo? Esto no es normal. Esto no es normal, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, luego vamos a cambiar mazo. Esto no es normal, por Dios, me he puesto tan nervioso ya. A ver. Vamos a ver, Virgo, respuesta en el tarot egipcio. Esto no es normal. Pregunta, cariño. Ahora puedes aprovechar. Richa, quiero preguntar si es él o ella. Pregunta. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Pregunta, corazón. Pregunta, ¿vale? Vamos a ver. Esto no es normal, ¿vale? No es normal. Todas estas cartas no me gustan. No me gustan para ti. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo o con una persona menor o un amigo o una amiga. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la emperatriz es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo o una persona que te atrae mucho. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra, cariño. Hay una persona que te bombardea la cabeza. Hay una persona que te trae chisme también. Ten mucho cuidado, Virgo. Ten mucho cuidado, corazón. Las cartas te están aconsejando que tienes que estar al oro. Ojito, ojito, cariño. No todo el mundo te quiere como yo, Virgo. No todo el mundo te quiere como yo. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver, corazón, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Uy, por Dios, las cartas cómo están. Siento, mi querido Virgo, que en algún momento posiblemente tú has pedido ayuda. A lo mejor de repente de una persona, de un amigo, de una amiga, de un hermano, de un familiar. Pero veo que ellos te han dado la contra. Es como que dice, ahora tú estás en este problema, ahora tú te defiendes solo o sola. Qué mal, Virgo, qué mal, corazón. Ay, corazón. Pero bueno. Las lecturas bonus, mi querido Virgo, están también para advertirte, cariño. Guerra avisada no mata gente. Vamos a continuar. Es que es increíble. Es increíble. Te sigue la carta del diablo, cariño. Siento, Virgo, que te están juzgando. Siento, Virgo, que posiblemente estas personas te están sentenciando cuando tú no tienes culpa. Tú no has hecho nada malo, Virgo. Son ellos. Ya te he dicho que están desquiciados. Ellos creen que tú eres culpable de su desgracia, de sus problemas. Ay, por Dios, vamos a ver. La carta también del 2 de bastos, la carta del 9 de copas, Virgo. Inclusive, mi querido Virgo, no vaya a ser que a lo mejor tú conoces un secreto de ellos o de ellas y puede ser que a lo mejor de repente, como se han vuelto locos y locas, piensan de repente de que tú lo vas a tomar esto en contra de ellos, Virgo. En su cabecita en este momento Virgo dice, no, Virgo sabe mi secreto, pues entonces tengo que sacarle a Virgo de jugada. Cariño, siento esto. El otro mensaje también, mi querido Virgo. ¿Sabes por qué hacen todo esto, corazón? Si tú estás en pareja, mi querido Virgo, puede ser que muchos de vosotros quizás sospechas que ellos o ellas te están mintiendo. Y como estas personas, cariño, no quieren que tú lo descubras porque a lo mejor de repente van a perder mucho, porque si vosotros dos están comprometidos,
tú, cariño, lo pillas que te está engañando, el juez, el abogado, va a salir lo que es a tu favor, cariño, especialmente lo que es en la parte monetaria. Entonces, yo siento, Virgo, que hay una persona que posiblemente te quiere sacar del paso. ¿Por qué? Porque tú lo vas a pillar algo, Virgo, algo. Siento que a lo mejor inclusive ellos se están negando, corazón. Vale, Virgo, te voy a sacar un mensaje de los ángeles. Es necesario, ¿vale? Es necesario, corazón. Qué impactante. Esta lectura es muy impactante, cariño. Vamos a ver un mensaje de los ángeles. Que Dios Universo me ayude. Arcángeles y ángeles. Primero los arcángeles. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Por favor, para mi querido Virgo. Es una semana muy fuerte. Es una semana muy impactante. A partir que tú mires esta lectura, esa energía es para ti, mi querido Virgo. No tiene una fecha determinada. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Recuerda que es una lectura bonus. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, cariño? Dice, clarividencia, el arcángel Raziel. Yo ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial. Entonces, Virgo, cariño, yo te recomiendo, mi querido Virgo, busca un momento, busca un tiempo y empieza a rezar, empieza a orar, empieza a orar. Pide a papá Dios, cariño, pide al universo, porque te está diciendo que te van a ayudar. Te van a ayudar, corazón, contra esta energía negativa, contra este mal. Va a haber un despertar, cariño. Entonces, el otro mensaje también, mi querido Virgo, posiblemente muchos de vosotros tienen la energía de hechiceros, hechiceras, tarotistas también. Entonces, corazón, tú tienes prácticamente el poder en tus manos. Tú puedes protegerte. Haz caso de tu intuición, mi querido Virgo. Mensaje de los ángeles. Vamos a ver, corazón. Virgo, 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 Virgo. Mensaje de los ángeles. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, ¿qué me dicen? 9 de aire. Esperar lo peor. Predicciones que se hacen realidad. Noches en blanco. Ya te lo he dicho, Virgo. Ya te lo he dicho. Pero recuerda, mi querido Virgo, recuerda que si tú pides, Dios te va a proteger. Pon una velita, ponte a rezar. Si no tienes velita, ponte a rezar. Coge la Biblia, pide por favor que te protejan, porque hay una persona que está detrás de ti. Cariño, ¿vale? Te van a proteger, pero siento que esto va a pasar. Pero cuando tú estás protegida, cuando tú estás protegido, cariño, vas a poder superar toda esta situación, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, cariño. Es una lectura que inclusive estoy un poco mareado, Virgo. Es tu energía, corazón, porque siento que alguien te está espiando, siento que alguien como que quiere hacerte daño, cariño. A ver, vamos a ver qué me dice en el tarot arcano. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Mira lo que cae, cariño. Muchos de vosotros, Virgo, van a descubrir un triángulo amoroso. A lo mejor de repente puede ser que te vas a enterar que tu pareja está con alguien, o tú de repente estás lo que es en un triángulo amoroso. Esta situación te va a llevar lo que es a un conflicto y a un enfrentamiento. Yo siento, Virgo, que si tú me dices, Richard, yo no soy del error, pero yo sospecho que él o ella está saliendo con alguien. Siento, mi querido Virgo, que esto va a salir a la luz. Algo sale a la luz. Posiblemente por eso que esta persona no quiere que tú te enteres y te quiere sacar de lado. Virgo, recuerda, papá Dios está contigo. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta del 9 de espadas, la carta del 5 de espadas, la carta de los enamorados. Vamos a hacer una oración, Virgo, ¿vale? Vamos a hacer una oración para que la carta de los enamorados, la carta de la paz, llegue lo que es a tu vida. Porque mira, Virgo, no puedo tapar el sol con un dedo. Me gustaría decirte otra cosa, pero mira. Aquí me dice, vas a tener discusiones con terceras personas o con tu pareja. Hay una discusión, hay un enfrentamiento. Vas a sentir que tocas fondo. Te vas a sentir decepcionado, decepcionada, porque la carta 9 de espadas, acá hay un dolor, acá hay un lamento. Y aquí, corazón, hay una persona que te traiciona. Te vas a sentir mal. Pero como siempre dicen, el amor tiene que triunfar. Entonces, mi querido Virgo,
Vamos a hacer una oración, ¿vale? Pocas veces lo hago, pero tengo la necesidad de entregártelo. Un poquito de agua, ¿vale? Muy bien. En primer lugar, pido por favor a Jehová, a Jesucristo, a los guías, que por favor ayuden a Virgo. Cualquier situación que sea actualmente lo que es en tu vida. Sé que no soy perfecto, Padre Celestial, ángeles, guías. Sé que a lo mejor de repente muchas veces te ofendo. Sé que a lo mejor de repente no estoy obrando bien. Pero te pido por favor por Virgo. Te pido por favor que cuides su camino, su vida. Estoy viendo, mi querido Virgo, que muchos de ustedes en estos momentos te sientes como derrotado. Siento que abrazas a tus hijos. Siento que estás llorando, Virgo. Pido por favor, Jehová, Yahvé, a los ángeles, a los arcángeles para Virgo, que la sangre de Cristo proteja lo que es tu vida, tu entorno, tu familia. Que la bendición del Espíritu Santo llegue lo que es a tu vida, mi querido Virgo. Que por favor Jesucristo, nuestro hermano, Todopoderoso, te proteja, a ti y también a los tuyos, corazón. Pido por favor para que Virgo pueda ver claridad, pueda ver luz. Pido por favor para que Virgo pueda estar en paz consigo mismo y también con los demás. Siento, mi querido Virgo, que hay una energía que dice basta ya, quiere la paz con los hijos, con la familia. Siento que hay una energía que sufre, que llora por lo que tú estás pasando, mi querido Virgo, pero está pidiendo lo que es a Papá Dios, está pidiendo lo que es al Espíritu Santo, para que todos los males simplemente no puedan contigo, corazón. Recuerda que eres un sacerdote, una sacerdotisa. Recuerda, cariño, que la presencia de Dios está contigo. Solo hace falta que tú descubras ese gran don que tú tienes, cariño. Te lo pido lo que es en nombre de Jehová, de Yahvé, del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo. Pido por favor que esté contigo las energías, en nombre de la Virgen también. Por favor, Jehová. Por favor, Jehová, en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Jehová, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mi querido Virgo, ¿vale? Necesitaba hacer esta oración para ti, Virgo, porque hay algo impactante que va a pasar en tu vida, ¿vale? Hay algo impactante, pero recuerda, Virgo, no hay poder más grande que la de Papá Dios. No hay poder más grande. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué nos dicen en economía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Virgo, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver economía para mi querido Virgo, economía para mi querido Virgo. Muchos de vosotros están lidiando con un cáncer o escorpio. Tenemos lo que es la carta 9 de espadas. ¿Te preocupa mucho tu economía, Virgo? O posiblemente hay una persona que te tiene lo que es una deuda. Estás teniendo aprietos económicos. La carta del 7 de espadas, posiblemente inclusive me dice Richard, me hubiera gustado lo que es un apoyo económico de los míos, de tu familia, de tu entorno o de una persona en concreto, porque siento, Virgo, que tú eres de las energías que te gusta compartir con los demás, pero lamentablemente en estos momentos no estás recibiendo esos frutos que tú deberías cosechar por tus buenas obras. La carta del 6 de espadas me dice, ha llegado el momento de que empieces a pasar página, ha llegado el momento de que empieces a avanzar. Ya no mires para atrás, Virgo, lo hecho está hecho. Si estas personas en estos momentos no te entienden, en estos momentos no te apoyan, ya no te comas la cabeza, cariño. Ahora te has dado cuenta con qué tipo de personajes te has estado rodeando. Ahora tienes que buscar solución. La carta también de la sota de espadas. Vas a resurgir como el ave fénix, vas a tener lo que es una oportunidad de volver a empezar otra vez, un proyecto, un negocio, pero tienes que olvidar aquella energía que en estos momentos te ha causado una decepción. Pero siento también, mi querido Virgo, que posiblemente ellos tampoco te quieren dejar lo que es avanzar. Tienes que mirar para adelante. Tienes como tristeza, como un dolor, como diciendo Richard, cuesta, porque es mi sangre, es mi familia. Yo he dado todo por ellos, pero en estos momentos me siento abandonado, abandonada por ellos. Tienes que continuar. La carta también de las de copas me están diciendo, cariño,
va a haber una oportunidad lo que es en la parte económica, pero el consejo de esta lectura es que cierres ciclos ya. Ya sabes con qué tipo de personas te estás enfrentando, ahora tienes que continuar para adelante, ¿vale? Cariño, bendiciones, cariño. Ay, mi querido Virgo, siento como que estás un poco decepcionado, decepcionada. Siento que me dice Richard, he hecho tanto por ellos, me he sacrificado tanto por ellos y me lo pagan así, cariño. En el rebaño del Señor, mi querido Virgo, hay de todo. Lo importante es que tú estés bien con tu conciencia y contigo mismo, ¿vale? Es esto, Virgo. Vamos a ver para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras. Vamos a ver, Virgo, 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 solteros y solteras, Virgo, solteros y solteras. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Tenemos lo que es la carta también del paje de pentáculos. La carta del 7 de bastos. Y cierras con la carta del 5 de copas. Vale, Virgo. Es como que me dijeran ese mensaje. No es para ti. No es para ti. Solteros y solteras. Posiblemente tú estás tratando de tener lo que es una historia o tener contacto con una persona que es un poco mimado, es un poco mimada, ¿vale? Se siente como muy especial, se siente inalcanzable, la última Coca-Cola del desierto, cariño. Y veo, mi querido Virgo, que a lo mejor inclusive hay personas de tu entorno que te lo dicen. Este chico o esta chica no es para ti. Lo mejor sería mejor que tú pases página, olvídate ya de él o de ella, pero inclusive has tenido algún tipo de problema, discusión con esa persona que te estaba dando lo que es un consejo. Pero siento, Virgo, que muy pronto te vas a dar cuenta. A lo mejor algo ya en tu intuición te dice que este chico o esta chica no es para ti, pero yo sé que cuando uno está enamorado o enamorada, pues simplemente no escucha a los demás, ¿vale? No escucha a los demás. Entonces, mi querido Virgo, yo te recomiendo, corazón, que aceptes que este chico o esta chica no es para ti. Porque en el futuro, cariño, verás que Papá Dios te va a entregar al gran amor de tu vida. Porque aquí hay un pacto, mira esta carta, es preciosa. Aquí hay un pacto. Pero este chico o esta chica que tú ves aquí no es para ti. No es para ti, cariño. Porque aquí con la carta del 7 de espadas nos hablan de un dolor, nos hablan de un camino muy tormentoso, nos hablan de una traición. Entonces, Virgo, te recomiendo que pases página. Hay muchos peces en el río, hay muchos hombres, hay muchas mujeres en este mundo, ¿vale? Papá Dios te tiene preparado algo especial más adelante, cariño. Bendiciones. Vamos a ver las características. A ver, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Las características, cariño. A ver qué me quieren decir. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con un Tauro o otro Virgo también. Últimamente sientes como una conexión muy especial con una persona que puede ser mayor de 30 años. Esta persona veo que se cuida mucho lo que es su aspecto físico. Tiene desarrollado lo que es el tercer ojo. A lo mejor de repente también es una persona muy intuitiva, es una persona que le gusta las energías, que le gusta la magia, etcétera, etcétera. Se pinta el cabello de algún color, ¿vale? La carta del colgado. Existe una persona que no es tan alto ni tan alta que posiblemente te ha pedido lo que es tiempo, te pide tiempo. Esta persona puede ser de piel blanca, puede ser cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. También puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del 3 de espadas. Siento, mi querido Virgo, ese Libra se me queda muy fuerte. Siento que muchos de vosotros como que tienes también algún tipo de problema con los hijos, cariño, o una persona menor. Como que este chico o esta chica está siendo un poco rebelde. Puede ser la edad, Virgo. Puede ser la edad. El otro mensaje también, mi querido Virgo, posiblemente uno de tus hijos ha pasado por una situación muy traumática. Muy traumática. Siento que tu hijo o tu hija necesita ayuda profesional. Un psicólogo, una persona que le guíe, etcétera, etcétera. Porque si no buscas ayuda profesional, cariño, el futuro de tu hijo o de tu hija no va a ser bueno, ¿vale? O de una persona que está lo que es a tu cargo. Tiene una trauma,
Algo pasó en su vida, algo muy impactante pasó en su vida, Virgo, y es necesario que busques ayuda profesional. Vamos a ver qué más me dice. La carta del 10 de bastos. Existe una persona, mi querido Virgo, que posiblemente se está separando o simplemente se está cambiando de país, se está cambiando de ciudad. Veo que esta persona viene lo que es a tu encuentro. Puede ser elemento fuego, pero también puede ser un Tauro. Un Tauro. Esta persona viene de un lugar donde tiene mucha altitud o posiblemente en ese lugar hace mucho frío, cariño. Puede ser cualquier lado también de Latinoamérica, a lo mejor por las cordilleras, Santiago de Chile, puede ser yo que sé, Huaraz, cariño, ¿cómo se llama? Por Dios, que está en Huaraz. El Huascarán, a lo mejor está cerca por el Huascarán. Puede ser de repente Canadá, puede ser los países nórdicos, Estados Unidos, algún lugar donde hace frío y mucho viento. Vamos a continuar. La carta de Rey de Oros. Existe una persona o Reina de Oros. Una persona de rasgos, puede tener rasgos mulatos o está muy bronceado, muy bronceada. Tiene como que todo bajo control. Tiene familia, tiene proyecto, tiene dinero, pero veo que este chico o esta chica, a pesar que no se pone en contacto, no te dice nada, siente algo por ti, algo muy profundo. A lo mejor me dice Richard, hay química entre nosotros dos, a veces con la mirada nos decimos todo, pero sin embargo no podemos decir más porque quizás hay personas en tu entorno pues que te juzgarían. A lo mejor puede ser que sea tu jefe, tu jefa o de una congregación, un director, etcétera, etcétera. Profesor, profesoras también, ¿por qué no? Pero siento que esta persona para esa parte como que es muy mental, ¿vale? Muy mental. Como que no quiere salir de su zona de confort o no quiere complicarse la vida o no quiere complicarte la vida, mi querido Virgo, pero te piensa. Puede ser que vosotros viven lo que es en un pueblo o este chico o esta chica o este señor, esta señora vive en un pueblo o en un lugar apartado también. Físicamente es muy atractivo, muy atractiva, se viste con colores muy vivos, se viste de una manera muy elegante. La carta de la templanza, mi querido Virgo, últimamente como que tú lo estás soñando mucho a él o a ella. Muchos de vosotros también, mi querido Virgo, posiblemente están lidiando con un Sagitario o un Acuario. Esta persona puede ser delgado o delgada, muy alto también. Tiene una mirada muy penetrante, cariño, o tiene de repente lo que es ojos claros. Cabello lacio, se pinta o natural, puede ser rojo o castaño. Se viste de una forma informal. Es una persona que puede estar lo que es de repente en pantalones jeans, tejanos, camiseta lo que es en tirante. Es una persona muy urbana, muy urbana. Tiene posiblemente algún tipo de tatuaje lo que es en el cuerpo también. Pero a pesar que a lo mejor de repente Virgo muestre como una apariencia quizás de niño malo o de niña mala, a lo mejor de repente yo que sé, inclusive tiene de repente tatuajes, puede ser como un estilo rockero, yo qué sé, cariño, como algo no muy común, ¿vale? Que cada vez que pasa por la calle o está caminando, como que la gente le juzga por su apariencia, lo juzga. Pero este chico o esta chica, cariño, tiene los sentimientos más nobles que cualquier persona no puede tener, cariño. Entonces, ¿por qué? Nos están diciendo que es un ser de luz. Es un ángel. Por eso nunca hay que juzgar a las personas, corazón. Esta persona, cariño, a pesar que es criticado o criticada por los demás, es un ángel reencarnado en esta tierra, cariño. Y a lo mejor tú me dices, Richard, ahora que tú lo dices, yo también lo siento así, porque cada vez que yo trato con él o con ella, yo siento que hay potencial, yo siento que es buena persona, pero mi familia, mis amigos me dicen que qué me pasa, por qué estoy saliendo con él o con ella, no me doy cuenta de que esta persona es mala, pero yo no lo siento así, Richard. Yo no lo siento que es malo o es mala. Al contrario, yo siento que es buena persona. Y es buena persona, Virgo. Simplemente que los demás lo juzgan por la apariencia, Virgo, ¿vale? Y esto es malo, esto es malo. Yo te recomiendo, Virgo, que continúes con el contacto, con la comunicación si tú quieres. Yo particularmente, corazón, veo que es buena persona. Es buena persona, ¿vale? Simplemente que las apariencias engañan, mi querido Virgo, ¿vale?
Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Tú sabes que tengo que entregarte lo que es lecturas largas para ti, porque siempre me estás apoyando. Bendiciones de corazón, Virgo. Suscríbete, comenta, comparte de un like. Mira el comercial completo, la lectura completa. De esta manera me estás apoyando, Virgo, para estar más entusiasmado, para entregarte lo que es tu lectura bonus, esta lectura que son tan extensa, ¿vale? Te quiero, Virgo. Sé feliz. Recuerda, mi querido Virgo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, cariño. Tú vas a poder con esto y con más. Estoy seguro que Papá Dios te cuida y te protege. Un besote, Virgo. Te quiero mucho.